Claro, le aprecio mucho al secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Juan Ramón de la Fuente, que me haya aceptado esta llamada. Querido Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Gracias, Juan Ramón. A ver, nos quedamos en la llamada, en la advertencia, en el aviso, diría yo, el anuncio que ya habíamos hablado aquí de Trump, de los aranceles del 25%, pero nos quedamos en la llamada que le hace, la conversación que tiene la presidenta Sheinbaum con el futuro presidente Trump. Sí, y la verdad, Joaquín, como lo ha informado la presidenta, es una llamada que fluye muy bien, porque se abordan los dos temas que al parecer eran los de mayor preocupación para el presidente electo Trump, que eran el de la migración y el del fentanilo. Que eran los que él había planteado como algo que tendría que atenderse, y si no, pues vendría lo que él había señalado en relación a los aranceles. Y la verdad es que en lo que al tema migratorio se refiere, pues lo que le planteó a través de la presidenta Sheinbaum es que el modelo migratorio que hemos desarrollado en México ha dado buenos resultados. Y es cierto, porque ahí están los números, ahí está la disminución de los flujos, es un modelo integral que atiende las causas, que atiende el tránsito, que atiende el destino, que atiende el retorno, es decir, en un fenómeno muy complicado, siempre perfectible, pero ahí es donde se hace el planteamiento que como el modelo está funcionando, pues no han llegado caravanas a los Estados Unidos recientemente. Un modelo que evidentemente vamos a tratar de que se fortalezca. Puede haber mejor coordinación, pero tiene elementos innovadores que están funcionando. Por ejemplo, la posibilidad de que alguien pueda hacer su cita sin necesidad de cruzar la frontera y tocar territorio americano. Entre los de nuestra audiencia, si hay alguien que no tiene claridad al respecto, este mecanismo, que es el que ha prevalecido, tú cruzas la frontera para tocar territorio americano y una vez que tocas territorio americano te entregas y puedes declarar que estás solicitando asilo. Esa es, digamos, el incentivo que se tiene de cruzar la frontera. Bueno, ahora hay un mecanismo relativamente novedoso que permite hacer tu cita desde México, desde el sur de México inclusive, y que la puedes hacer en línea. Se conoce como CBP One. Entonces son modelos que se han ido desarrollando, que son exitosos, y que evidentemente pensamos que es importante que se conozcan bien y que se fortalezcan. Entonces ese tema yo creo que se explicó y fluyó muy bien. Y después, en cuanto al otro tema que nos preocupa a todos, por supuesto, el fentanilo, los fentanilos diría yo, porque no es uno solo, ya son muchos productos que comparten la estructura química fundamental del fentanilo y cada vez hay algunos que son más potentes, etcétera. Bueno, pues de hecho, lo que más le llamó la atención al presidente electo Trump fue por qué México no tenía tasas de consumo tan altas como los Estados Unidos, habiendo estado de acuerdo desde luego ambos presidentes en que esto es algo que tenemos que combatir y combatirlo de manera coordinada, de manera colaborativa. Yo creo que eso es, en mi opinión, lo más rescatable de este segundo diálogo que sostienen ambos, que en 3 semanas pues se han hablado por teléfono en 2 ocasiones, de manera que el diálogo de alto nivel, de alguna forma podemos decir que ya empezó y que se llevó a cabo pues en términos cordiales y muy puntuales sobre los temas que más le habían preocupado al presidente electo Donald Trump. Así que tal cual, como lo ha informado la presidenta Sheinbaum, es un diálogo que fluyó y que ayudó a avanzar en un intercambio sobre estos dos temas que son ciertamente de los más sensibles que tenemos con ellos. Además, Juan Ramón, estos, como hablábamos la otra vez, son dos fenómenos que no tienen solución, ¿eh?
ni la migración ni el tráfico de drogas en la modalidad ahora del fentanilo o los fentanilos, como tú dices. ¿Por qué? Porque en el caso de la migración es un fenómeno mundial que nadie ha encontrado una solución. Y en el tema del fentanilo, pues mientras haya demanda de adictos, habrá oferta como en todo, Juan Ramón. Sí, y fíjate que incluso el presidente electo Trump le pidió a la presidenta Sheinbaum que si le enviábamos, por favor, los materiales que se han utilizado aquí para las campañas de prevención y de información, cosa que ya hicimos, por supuesto. Porque en efecto, pues así, una solución como tal no existe. Lo que puede haber son mejores programas de prevención y de recuperación de quienes han caído en esta terrible adicción que generan los fentanilos. Y en eso, otra vez, necesitamos colaborar más eficientemente. Y ese es el planteamiento que se hizo. Y te puedo decir que fue muy bien recibido por ambas partes. Coordinación y colaboración, toda la que se requiera. Subordinación, pues ninguna, por supuesto, porque esto ya no permitiría un diálogo entre iguales, que es lo que estamos planteando y que es lo que está ocurriendo, de hecho, por la vía de los hechos. Y en el caso del fenómeno migratorio también tienes razón. Si se plantea como un problema, pues nos enfrascamos nosotros mismos en una dinámica que no nos lleva a ningún lado. Este es un fenómeno que tiene que gestionarse mejor, que tiene que administrarse mejor, que tiene que dejar de ser un flujo irregular, inseguro, donde no se respeten los derechos humanos, por un flujo migratorio que sea regular y que sea predecible. Ahora dime, yo tengo claro el mensaje de la presidenta Sheinbaum a lo que el presidente Trump respondió, que se había comprometido a cerrar la frontera a la migración, lo que inmediatamente la presidenta desmintió. Yo nunca dije eso. Hablaba porque soy partidaria, no soy partidaria de cierre de fronteras, sino de la construcción de puentes que unan a gobiernos y pueblos. Pero ese es Trump. Sí, bueno, a ver, digo, después, pues las narrativas no necesariamente coinciden, pero lo importante, en mi opinión, es que el diálogo fluyó, y es el segundo. Y los temas que le preocupaban a presidente Trump se aclararon, por lo menos en una primera instancia, y la prueba de ello es que no volvió a salir el tema de los aranceles. No salió porque no lo sacó Trump o porque de plano Claudia Sheinbaum no lo tocó, porque el tema de los aranceles se derivaría, según Trump, o se derivará, según Trump, de no contener el tema migratorio y de drogas. Exactamente. Yo creo que la conversación se fue sobre las causas que generarían en un principio la imposición de esos aranceles, independientemente de las consecuencias que tuviera esa medida. Al haber habido respuestas y explicaciones que fueron suficientemente claras, bueno, pues ya el tema no surgió en esta ocasión. No quiere decir que no pueda volver a surgir, pero la verdad es que la conversación, te reitero, fluyó muy bien y marca una pauta, que es cuál debe ser el tono y el ánimo de las próximas, negociaciones o diálogos o interacciones que se tengan entre los equipos de uno y de otro. Ahora, Juan Ramón, yo sí, a pesar de que me has dicho que es Trump, todo esto, yo por eso mismo, porque es Trump, yo sí lo veo con mucha preocupación en lo que hizo, porque no fue un amago, como me han dicho, para mí fue un anuncio de que el 20 de enero firmará las órdenes ejecutivas
para gravar con el 25% de los aranceles todas las importaciones estadounidenses que provengan de México? Mira, a ver, ese fue, bueno, pues desde luego eso fue lo que motivó primero una carta, Sí. ¿no?, muy clara y muy contundente de la presidenta Sheinbaum, y luego una llamada telefónica entre la presidenta y el presidente electo. Entonces hubo una reacción, en mi opinión, como debe de ser, porque el que estemos en la mejor disposición de coordinarnos y de colaborar, y lo estamos, y esas son las instrucciones que ha dado reiteradamente la presidenta Sheinbaum, no significa que hay una disposición para algún tipo de subordinación. En esto pues se tiene también que ser muy claro para que el diálogo sea fecundo y para que nos lleve a buen puerto, pues tiene que haber claridad y tiene que haber una definición muy puntual. Y nosotros queremos mostrarles nuestros modelos, en el caso migratorio, por supuesto, nuestros avances en la lucha contra el fentanilo y el nuevo modelo de seguridad pública que tiene este gobierno. Y en el caso de la dimensión económica y comercial, pues mostrar los beneficios que ha traído el Tratado de Libre Comercio para las tres naciones y para las tres poblaciones de los tres países. Claro que esto tiene que ser parte de la riqueza del diálogo. Habrá puntos de vista que no coincidan en algún momento dado, pero para eso pues estarán los argumentos y estará pues la capacidad que se pueda desplegar en la interacción respetuosa. Yo creo que vamos, como lo ha dicho la presidenta, vamos a llegar a un buen término, vamos a llegar a entendernos, lo cual no quiere decir que va a ser de inmediato y que no pueda haber algunos sobresaltos, pero hay un equipo intersecretarial que está coordinando personalmente la presidenta, cada quien tiene su tarea, cada quien tiene su responsabilidad, y nos estamos ocupando del tema. En el caso particular de la Cancillería, personalmente estamos revisando, me estoy metiendo a revisar toda la red consular, los 53 consulados que tenemos en la Unión Americana, para poder tener todos los elementos que se requieran de apoyo y de protección a nuestras y a nuestros connacionales, todos los instrumentos jurídicos de los que dispongamos. Para eso se han contratado ya 329 asesorías legales externas y seguramente habrá más. Ha habido muchas y muchos abogados de origen mexicano o mexicanos trabajando en los Estados Unidos que nos han planteado también su interés en que puedan participar. De manera que entonces se está configurando una estrategia integral en donde lo principal es decirle a nuestras y a nuestros paisanos, no están solos, estamos con ustedes y vamos a estar a su lado durante todo el tiempo que sea necesario. A ver, canciller de la Fuente, ¿cómo te trató el presupuesto de egresos? Porque todo esto son recursos y más recursos. Sí, en el caso de la Cancillería, la verdad es que hubo en lo general un recorte del 6%, no afectó en lo más mínimo las áreas consulares, más bien se fue por el lado de una vacancia que había aquí, de todas maneras, en la nómina, y la verdad es que no tenemos mayor problema. Pero además, en el caso de consulares, siempre ha habido ahí una capacidad para ir atendiendo necesidades y contingencias. Hay un fondo que nos permite contender con ello. Y como se viene también muy fuerte la digitalización de los servicios consulares, la cual va a empezar, de hecho, Joaquín, las primeras acciones ya en el terreno, como se dice, de la digitalización de los servicios consulares, empiezan a aplicarse la próxima semana en varios consulados.
para que los paisanos tengan que batallar menos con sus documentos, con sus actas de nacimiento, con sus actas de matrimonio, con sus actas de defunción cuando fallece algún familiar. Toda esta digitalización que ya está en marcha va a también generarnos economías que nos va a permitir transferir internamente para reforzar los programas que más nos interesan. El de protección, que es muy importante, protección legal, protección social, acompañamiento de nuestras y nuestros connacionales en todo momento para que se cumplan sus derechos, para que se les trate con dignidad y para que aquellos que deseen regresar a México lo puedan hacer también en buenos términos, como tiene que ser. Aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos, dándoles toda su dignidad y todo el respaldo que merecen. Esa es la obligación del gobierno y esas han sido también muy claras las indicaciones que me ha dado la presidenta Sheinbaum. Así que personalmente he estado trabajando en este proyecto y próximamente haré yo algunas visitas a algunos consulados para estar seguros de que tenemos todos los elementos que podemos tener para estar preparados ante cualquier posible requerimiento adicional que se presente, sobre todo para la protección legal de los derechos de nuestras y nuestros paisanos allá. Mira, Juan Ramón, déjame, tú que eres médico especializado y eres psiquiatra, yo lo que registro cuando hablo con nuestros paisanos allá es un temor. Estos son problemas de ansiedad, de depresión, de incertidumbre, problemas de salud mental en ese sentido, por vivir en las sombras, por estar esperando cada vez que tocan la puerta si van por ellos, por saber si los van a separar de sus hijos, si los va a detener la policía o los van a detener los agentes de la migración. ¿Cómo atender, y te repito, por tu especialización, ese tema de salud mental de millones de mexicanos en Estados Unidos? Pues mira, a ver, es una de las dimensiones, obviamente, que estamos, de las que nos estamos ocupando. Ahorita te comento algunos elementos que tenemos ya en marcha. Pero tienes razón en el sentido de que la intimidación, el amago, el hostigamiento, pues se convierten en un gravísimo problema que genera ansiedad, que genera depresión, una sensación de desamparo y de soledad. Por eso, el primer mensaje que damos es: no están solos y no se van a quedar solos. Eso es algo que no puede dejar menor de las dudas, porque en eso vamos a estar trabajando incansablemente. Y luego, de orden práctico, pues te puedo decir que tenemos ya casi lista una aplicación en donde va a haber un botón de alerta para que en caso de que pudiera alguien estar frente a una detención inminente, apretando ese botón desde un celular, que casi todos tienen ya teléfonos celulares, se emita en tiempo real un mensaje a los familiares que haya seleccionado en primer lugar y al consulado, porque algo que establece claramente la Convención de Viena sobre las relaciones consulares es que se tiene que notificar al consulado antes de proceder con cualquier deportación. Entonces, estos son lineamientos, es la mezcla, el hacer valer los elementos jurídicos que nos dan el derecho internacional y desde luego también el derecho estadounidense y en muchos de estos casos también el derecho propio de algunos estados de la Unión Americana. No todos tienen las mismas leyes. Ya tenemos un observatorio, un repositorio de las leyes antiinmigrantes para poder tener, digamos, las particularidades de algunas regiones, de algunos estados que pudieran ser particularmente más complicadas. Ese es el tipo de cosas que estamos haciendo, por eso es que estamos muy ocupados en ello y por eso es que queremos mandar este mensaje que debe de pues transmitirse por lo menos con toda la claridad. Esa es nuestra prioridad, estamos ocupándonos de ello y vamos a tratar, por supuesto, de
que podamos transitar en estos próximos meses de la mejor manera posible, tratando de encontrar soluciones y previniendo hasta donde sea posible situaciones que pongan a nuestras y nuestros paisanos en una situación como tú las describes, que se ha dado en el pasado y que generan en efecto enorme ansiedad y mucha incertidumbre. Pero además, también para mandarles el mensaje claro y contundente, aquellas y aquellos que quieran regresar a México, aquí los vamos a estar recibiendo con la dignidad, con la solidaridad y con el afecto que se merecen. Oye, así que, Juan Ramón, bueno, pero pues, ¿y a los documentados que quieran regresar también les van a acompañar en la salida de Estados Unidos? Porque luego les quitan hasta los calcetines. Bueno, a ver, hay acuerdos, Joaquín, hay acuerdos que vamos a tratar de hacer valer. Estos acuerdos consisten en efecto, porque también, a ver, digamos, deportaciones a lo largo de los últimos 20 años ha habido muchísimas, sí, pero y digo, por cierto, regresos. se revisan los números, sí se revisan los números. El mayor número de deportaciones no ocurrió durante el primer periodo del presidente Trump. No. Así que entonces... Fue con Obama. Sí, y si te vas para atrás, todavía hubo más con el presidente Clinton. Es verdad. Entonces, bueno, tampoco es que es un fenómeno inédito, del cual no tenga nuestra red consular mucha experiencia. Y aquí debo decir que hay profesionales, cónsules y muchas otras servidoras y servidores públicos en los consulados con una enorme experiencia y con un gran compromiso y con un gran profesionalismo. Y también vamos a reforzar esa parte. Pero te decía que hay acuerdos que se tienen que respetar. Tienen que notificar al consulado, tiene que haber una orden de un juez, de una corte, para que pueda alguien ser deportado. Bueno, se pueden violar esos acuerdos y esos requisitos. Nosotros vamos a tratar, por eso es que hay una defensa jurídica que va a ser el instrumento, pues digamos, él no diría el único, pero sí el instrumento que más nos puede ayudar. Perfecto. Sí. Entonces, pues ese es un poco cuando la presidenta Sheinbaum ha dicho y reiterado que estamos preparados, pues es porque estamos ocupándonos del tema y así como te puedo decir yo de las cosas que me tocan en la Secretaría de Relaciones Exteriores, sé que platicaste ayer o antier con el secretario de Economía, sí, que trae también su tema, y prácticamente todas las secretarías y otras dependencias del gobierno federal están trabajando en esto que la presidenta está personalmente supervisando. Pues gracias, querido Juan Ramón, canciller de la Fuente. Muchas gracias por contestarme el teléfono esta tarde. Al contrario, buenas tardes, que tengan un buen fin de semana, estaremos en contacto. Gracias, el doctor Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores.